Ya estamos listos, mis amados hermanos, en esta tarde para estar aquí con la palabra de Dios y poder ser instruidos. Vamos a orar, amada iglesia. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde nos presentamos ante ti para que tú nos hagas oír tu palabra. Inclinamos nuestro oído, nuestro corazón, para que tú puedas hablar, Señor. Padre, gracias, porque hoy más que nunca, Señor, has estado hablando a tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis amados hermanos, con este documento que te voy a presentar en estos momentos. Tú vas a ver lo que estamos hablando aquí. Vamos a ver el primer documento. Se llama 7 pruebas del creyente. Está basado en Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y vamos a ver lo que Dios habló con el pueblo de Israel. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que cuando habla a Israel, es una figura de cómo también está hablando a la iglesia. Entonces, vamos a ver por qué dice 7 pruebas del creyente. Oye, ¿quién es el que puede probar? Dios. ¿Cómo le hace Dios para probar tu corazón, mi corazón? Aquí la palabra nos dice cómo Dios prueba. Entonces vamos a ver este primer documento que tengo en PowerPoint, hermanos, y se llama 7 pruebas del creyente. ¿Sí? Son 2 archivos que vamos a estar manejando. Te los voy a estar presentando para que tú los tengas y también puedas estar mirando lo que estamos haciendo en esta tarde, lo que estamos estudiando, mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Estoy enviando en estos momentos para que tengamos esta material y tú lo puedas estar revisando también ahí en casa y puedas estar mirando lo que Dios, cómo es que Dios nos habla. Amén. Entonces, vamos pues, hermano, aquí dice este documento 7 pruebas del creyente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que esté puesto en la pantalla para que tú lo puedas mirar. Amén. Ve abriendo tu Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 8, para que puedas tú mirar. Si quieres, vamos a dar lectura en lo que se nos abre este documento. Y dice así la palabra: y te acordarás, Deuteronomio 8:2, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. ¿Qué hace Dios? Dice ahí, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y cómo termina el 3? Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, fíjate bien, vamos a ver aquí este documento, 7 pruebas del creyente. Hermano, todo esto está en la Biblia. Nada le estamos añadiendo, nada le estamos acomodando. Todo está en la Biblia, 7 pruebas. Dios te va a probar de 7 maneras. Escúchame bien, Dios va a utilizar
7 pruebas para tu vida. ¿Estamos aquí? Dios va a usar 7 pruebas. ¿Para qué son las pruebas? Para calificarte. En una escuela, ¿para qué hacen pruebas? Para saber si el alumno está aprendiendo o no. Hermano, te recuerdo que tenemos una posición en Cristo Jesús. Somos hijos. Al ser hijos, tenemos un Padre Celestial. Y este Padre Celestial, como nos ama, tiene que vigilar si estamos madurando, si estamos creciendo. ¿Qué va a usar Dios? 7 pruebas. Siguiente diapositiva. Aquí vas a ver tú, en esta diapositiva, Deuteronomio 8:2. Y te estoy poniendo en sombreado amarillo algunas palabras que tú vas a darte cuenta. Ya te las leí, ahora vamos a leerlas aquí en la pantalla. Te acordarás de todo el camino. Dios mira tu camino, por donde te ha traído Jehová tu Dios. Al pueblo de Israel lo trajo 40 años en el desierto. Fíjate bien. 40 años en el desierto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Hacerlos enojar? ¿Desanimarlos? No. Dice en el desierto. ¿Para qué? Afligirte. A muchos cristianos no les gustan las aflicciones. No, acabo de pasar por una, ya no quiero pasar por otra. Hermano, tenemos que aprender que Dios va a usar aflicciones. Hay que entenderla. Va a afligirte con enfermedad. Va a afligirte de manera económica, con problemas familiares. Hermano, tiene propósito. Y dice ahí, para probarte. La aflicción es el medio que Dios usa para probar. ¿Te fijaste que el tema es 7 pruebas? Y entonces dice, para saber. Dios quiere saber qué va a usar el desierto, la aflicción, para probar, para saber lo que había en tu corazón. Ahí te estoy poniendo las palabras. Si habías de guardar o no, ¿qué? Sus mandamientos. Él quiere corroborar si en la prueba tú te recuerdas de la palabra de Dios. Él quiere probar si en la aflicción, en el desierto, hermano, si tú pones en práctica la palabra. No me gusta usar términos que usa el mundo. Pero, hermano, ¿qué haces en el tiempo de prueba? ¿Qué hay en tu corazón? Tú tienes que revisar enojo, tristeza, amargura, soledad. ¿Te quieres apartar? ¿Te quieres deprimir? Hermano, Dios va a usar la aflicción. Deuteronomio 8:3, siguiente diapositiva. Mira, dice ahí en Deuteronomio, y te afligió. Fíjate cómo Dios habla con su pueblo y le dice, te afligió. Y te hizo tener ¿qué? ¿Cuántas veces Dios provoca una prueba económica en tu vida? Y son tiempos de hambre. No sé si te pasa a ti. Pero le digo a Lolita, ¿cómo cuando hay una prueba económica? Muchas cosas se te antojan. Y no tienes para comprarlo. Hermano, dice, te hizo tener hambre.
Claro que nuestro Dios en la palabra está hablando el hambre física, pero también el hambre espiritual. Y luego dice, y te sustentó con maná. Gloria a Dios. Fíjate lo que hace Dios en un tiempo de aflicción cuando tienes hambre. Él quiere sustentarnos con maná. ¿Qué es maná? La palabra de Dios. Aleluya. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y mira, con sombra verde, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Fíjate bien. Entonces, en las pruebas Dios te va a enseñar algo. Te va a enseñar que no solamente con el pan que comes se vive. Dice, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjate lo que Dios le estaba revelando al pueblo de Israel. Bueno, pues tú y yo cuando leemos Deuteronomio 8, 2 y 3, podemos entender cómo Dios nos está revelando que así como trabajó con Israel, trabaja con nosotros como iglesia. ¿Estamos aquí? Amén, Señor. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Él quiere que aprendas que la palabra de Dios te puede sustentar en el tiempo de prueba. Amén, Señor. ¡Qué maravilloso, hermano! Cuando yo leo esto, hermano, y empiezo a entender, digo, Señor, sí es cierto. No nos gusta la aflicción. No nos gusta sentir hambre y más cuando no tenemos dinero para comprar lo que quisiéramos. Pero lo que sí sabemos, dice el 3, que Él nos sustenta con su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos quiere enseñar? Que el pan que comemos a diario, fíjate bien, no solo de eso vamos a vivir, sino que tenemos que aprender a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Del Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra que salió de la boca de Dios. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva para que puedas mirar. Aquí están esas 7 cosas que Dios hace. Mira, lo que hace Jehová Dios. 1. Va a utilizar el desierto en tu vida. Amén, Señor. Oh, así como lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Fíjate, sentían sed y decían, Moisés, danos de beber. No había agua. En un desierto. A veces así son las pruebas, hermano. Pareciera que no hay nada. 2. En el desierto lo va a usar para afligirte. Hermano, tenemos que aprender a mirar cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios mira. Tenemos que aprender a tener la visión de Dios. 1, utiliza el desierto. 2, para afligirnos. Los desiertos son para afligirnos. 3, para probar lo que hay, hermano. 4, en tu corazón. Para saber qué había en tu corazón, qué hay en tu corazón. 5, para saber si guardas o no sus mandamientos. Sí. A ver, ¿para qué crees que te manda una prueba económica? Para saber si guardas los mandamientos de Dios. 6, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, ¿qué quiere decir? Yo les he dicho a muchos de los hermanos varones, no dependas de tu sueldo. Espero a la quincena para poder pagar. ¿Por qué esperas si confías en tu sueldo?
Pastor, pero es que trabajamos, ¿sí? ¿Pero qué crees? Entonces estás dependiendo de un sueldo y no estás dependiendo de Dios. ¿Qué necesitas hoy en día, amada iglesia? ¿Qué necesita tu casa? ¿Qué necesita tu familia? Hermano, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir? Hermano, que no de lo que ganas, que no de lo que trabajas, de eso puedes vivir. Dios no se limita a un sueldo. Gloria a Dios. Escúchame. Dios no se limita a tu sueldo. Dios quiere que tú aprendas que Él te quiere dar. Aleluya. ¿Qué hace Dios en el tiempo de la prueba? Estas 7 cosas, hermano. Ahora, más adelante, en los siguientes jueves, con la gracia de Dios, te voy a ir enseñando cuáles son las 7 maneras en las que Dios te va a probar para ver cómo respondes. Y 7. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Señor. Quiere enseñarte que lo que está aquí escrito, eso te puede ayudar a mantenerte en medio de una crisis, en medio de una enfermedad, Sí, Señor. en medio de un problema, en medio de una angustia, en medio... Hermano, yo estuve sin trabajar 2 meses. En el año 2002... Fíjate bien, yo dejé una iglesia porque recibí la instrucción de Dios y estuve 2 meses sin recibir sueldo. ¿Cómo crees que le hizo Dios? Fíjate, en ese tiempo yo le dije a Dios, Dios, ¿me vas a colocar en otra iglesia, en otro ministerio? Bueno, pues mira, aquí tengo mi título de maestro. ¿Quieres que vaya a buscar trabajo a una escuela? Y me acuerdo que tomé mi cédula profesional. Hermano, y la metí en un folder. Y entonces oré. Y me acerco a la puerta para salir, estaba yo bien trajeado, dije, voy a ir a ver todos los colegios que hay por aquí, a ver quién necesita un maestro. Y cuando voy a abrir la puerta de mi casa, tuve que detenerme y tomar una decisión. ¿De qué voy a depender? ¿De un trabajo o de Dios? Porque yo ya estaba llamado al ministerio, yo ya había ejercido el pastorado, hermano, 10 años. Y entonces, hermano, le dije, Señor, no quiero desobedecerte. ¿Sabes qué? No tengo testimonio de que tenga que ir a un colegio. Me voy a esperar. ¿Qué crees? Mi familia tenía que comer. Daniela estaba en 2º de primaria. Pau estaba en 5º. Yo estaba en la secundaria. Y las tenía yo en escuela particular y tenía yo que pagar colegiaturas. A ver, ¿cómo le hizo Dios, hermano? Fueron 2 meses de espera comiendo la palabra de Dios. Dice aquí, más de todo lo que sale de la boca de Jehová. Hermano, aprende a mirar, a recibir cómo trabaja Dios en tu vida. Él usa las pruebas. ¿Dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, para saber si guardas o no los mandamientos que ya te enseñó, para hacerte saber que no de tu sueldo puedes depender, que no de lo que recibes, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Qué quiere decir? Sí, Señor.
que las promesas que están aquí se cumplen. Aleluya. Gloria a ¿Y qué Dios. crees? 2 meses no fui, no llevé mi título, no fui a buscar trabajo. 2 meses en donde Dios usó a mucha gente. Y llegaban en sus carros, hermano, con grandes despensas. Y otros hermanos me buscaban y me decían, pastor, tengo que ir a su casa. Lo veo allí en la estación del metro. Y yo pensaba que me buscaban para orar o para que yo los apoyara en algo. Y le decía yo, sí, hermano. Hermano, cuando yo me entrevistaba con ellos, me entregaban sobres de dinero, Gloria a Dios. de ofrenda, de diezmos. 2 meses. Hermano, ¿qué hace un hombre cuando se queda sin trabajo? He sabido de muchos hermanos en la congregación que se quedan sin trabajo. Hermano, Dios usa las pruebas para saber lo que hay en tu corazón, para saber si dependes de esto que dice su palabra o del sueldo que te está dando una empresa. Hermano, no es malo que trabajes, qué bendición que puedas trabajar. ¿Sabes quién da la orden para que tú trabajes en esa empresa? Dios. Aleluya. Si no lo sabías, es Dios. Dios es el que dispone dónde vas a trabajar tú. Dios le da la orden a Egipto. Egipto es el mundo. Y le dice, contrata a mi hijo, contrata a mi hija, Hermano, Dios es el que da la orden. Hermano, ¿de quién estamos dependiendo? ¿De lo que sale de la boca de Dios? Fíjate, 7 maneras en que puedes ver cómo trabaja Dios. Por eso dice el título, lo que hace Jehová Dios. 1, va a utilizar los desiertos. 2, va a afligirte. No le temas a las aflicciones. Hay muchas cosas que nos enseña Dios cuando estamos en un desierto. Usa la alabanza. Gloria a Dios. Usa la palabra de Dios. Usa la oración. 3, para probarte. Claro que tiene que probar qué hay en tu corazón. 4, para saber ahí en tu corazón hermoso qué tanto estás guardando lo que Él te ha dicho. 5, para saber si guardas o no el mandamiento. Para saber si guardas o no los mandamientos en el tiempo de la prueba, en el tiempo del desierto, en el tiempo en que estás siendo, hermano, afligido. Pero también para hacerte saber que no solo de pan, no solo de lo que ganas, no solo de tu sueldo, hermano, Dios no se limita a un sueldo. Bendito sea, Señor. Créemelo. Dios no se limita a lo que si puedes vender en tu negocio, si no vendes, no, hermano. Gloria a ti, Señor. ¿Sabes que tenemos un Padre que puede suplir? Pero ¿cómo es que suple Él? Ahorita vamos a ver el segundo documento para que puedas ver qué es lo que está buscando Dios de ti. Más de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Qué quiere decir? De su palabra. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que depender de lo que dice aquí. Señor, tú dijiste. Esto yo lo creo. Aleluya. Y aquí me voy a mantener en tu palabra. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta presentación va a tener una continuidad. El Señor me pidió que abriera de esta manera para poderte enseñar el siguiente documento. Ahora vamos al siguiente documento, por favor, hermanos. ¿Qué hace Dios? Aquí viene. Quiere saber si tú estás dispuesto a hacer su voluntad. Vamos al siguiente documento, cerramos el otro, hermano, muy bien.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. ¿Quién dijo esto? ¿Nabucodonosor? No. ¿Quién dijo esto? Hermano, el rey David. El hacer tu voluntad, Dios mío, de manera personal, me ha agradado. Vamos a la siguiente. Es el Salmo 48. Al rato te lo voy a leer más definidamente. Siguiente diapositiva. Fíjate, con color amarillo así que te llame la atención. ¿Qué te está distrayendo de hacer la voluntad de Dios? Tú como hijo de Dios tienes que identificar qué te está distrayendo de hacer la voluntad de Dios. ¿Habrá alguna distracción que te esté? Fíjate que Dios a Josué, cuando ocupa el lugar de Moisés, fíjate que le da una instrucción y le dice: no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sabes qué le estaba diciendo? No te distraigas. No te distraigas con lo que hay a la derecha o con lo que hay a la izquierda. Tienes que ir adelante. ¿Cómo debe ser el caminar de un hijo de Dios? Tiene que ir firme, caminando. Que, hermano, el enemigo te va a poner muchas distracciones para que no hagas la voluntad de Dios. Acuérdate, el desierto. Dios permite el desierto para afligirte, pero eso no es una distracción. Es algo que Dios está permitiendo. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué te está distrayendo de hacer la voluntad de Dios? Mira la siguiente diapositiva. A menor presencia de Dios en nuestras vidas, mayor oposición de hacer su voluntad. ¿En qué porcentaje está la presencia de Dios en tu vida? ¿Poquito? ¿O Dios está ocupando la gran parte de tu vida? A menor presencia de Dios, los sacerdotes tenían que aprender a estar en la presencia de Dios. Fíjate todo lo que nos enseña el Antiguo Testamento, para que en el Nuevo Testamento tú seas un sacerdote y aprendas a estar en la presencia de Dios. A menor presencia de Dios en nuestras vidas, mayor oposición para hacer su voluntad. ¿Cuánto de Dios está en tu vida? ¿Cuánto de la palabra está en tu vida? Aquí hay una meditación. Medita, ¿qué lugar tiene Dios en tu corazón? ¿Primero, segundo, el tercero, el cuarto o el último? ¿Qué lugar tiene Dios en tu corazón? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Es que ya no tengo tiempo de leer la Biblia, hermano. Es que ya no tengo tiempo de orar, hermana. Es que ya no tengo tiempo de congregarme. Iglesia, ¿qué lugar tiene Dios en tu corazón? A menor presencia de Dios, hermano, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere decir esta diapositiva. Siguiente. Mira, aquí está escrito el Salmo 48. El hacer tu voluntad, es lo que dijo el rey David. El hacer tu voluntad, Dios mío, con qué vehemencia lo decía, me ha agradado. ¿Qué sentía él? Que Dios se agradaba. Porque él estaba agradado. ¿Y tu ley está en medio de mí? Sería muy bueno que te aprendieras este Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y tu ley está en medio? Vamos a ver lo que dice del lado derecho, hermano. El hacer la voluntad de Dios debe ser un agrado. Sí. No un pesar.
¡ay, tengo que ir a la oración! ¡Ay, tengo que ir al culto! El hacer la voluntad de Dios debe ser un agrado, no un pesar. ¿Por qué? Fíjate lo que dice abajo. Porque su ley está en el centro de tu corazón. Amén, Señor. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Gloria a Dios. Por eso cuando viene la prueba, hermano, ¿qué pasa? Cuando viene la aflicción, ¿qué sucede? ¿Dónde está la ley de Dios entonces? Vamos a ver qué decía el Señor Jesús. Siguiente diapositiva, Juan 4:34. Mira a Jesucristo cómo les contestaba a las personas. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Gloria a Dios. ¡Ey! Pongamos atención. Mi comida, decía Jesús, es que, ¿qué crees? Jesús estaba predicando y de repente llegaron los discípulos y les dijeron, ¿no vas a comer? Y entonces Jesús voltea y se les queda viendo y les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Señor. Y que acabe su obra. Aleluya. Dos cosas que el Señor Jesús tenía muy presente en su vida. Fíjate, así como la comida es tan importante, así debe ser la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces dices, ay, ya hace hambre, ¿no? Y te sobas la pancita. Ay, ya hace hambre, ¿no? Fíjate, tu cuerpo está pidiéndote comida. Fíjate cómo Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad. Hermano, que así como sentimos ganas de comer, así tengamos ese sentimiento de hacer la voluntad de Dios en todo momento. En la prueba, en la enfermedad, en la aflicción, en la economía, en todo. Y que acabe su obra. Siguiente diapositiva. Mira, aquí te voy a explicar lo que Jesús hizo. La voluntad de Dios en nuestra vida como iglesia, uno, es que conozcamos para qué fuimos enviados a esta tierra. Sí. Oye, ¿por qué te hizo nacer Dios en la tierra y por qué estás viviendo en este país? ¿Y sabías para qué? ¿Por qué Dios envió a Jesús al mundo? Un propósito. Así como Jesús tuvo un propósito, tú tienes un propósito. Fíjate, en el lugar donde vives, en la calle donde vives, en la colonia donde vives, en el lugar donde trabajas, en la escuela donde estudias, en la comunidad, en la iglesia donde asistes, tienes un propósito. Y vamos a basarlo en Juan 15 y versículo 16. ¿Qué dice la palabra en Juan 15, 16? Hermano, ¿para qué nos eligió Dios? ¿Para qué te eligió? ¿Para qué te hizo nacer en el vientre de tu mamá? ¿Y para qué te hizo vivir? ¿Y para qué te hizo, hermano, estar aquí en la tierra? Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. A ver, ¿quiénes están en la enseñanza? ¿Me pueden decir quiénes están en la enseñanza? Está Alice. Alice, ¿para qué la llamó Dios? Hermana Marta. Hermana Marta Trejo, ¿para qué la llamó Dios? Luciana. Susi, nuestra hermana de Guadalajara, ¿para qué la llamó Dios? ¿Para qué los eligió Dios? Liliana, ¿para qué te eligió Dios? Dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. A ver, ¿para qué venimos a la tierra? ¿Para qué somos hijos de Dios? ¿Para qué formamos parte de una congregación? Para dar fruto. Aleluya. ¿Qué más dice? Y que vuestro fruto, lo que tú hagas, permanezca. Amén. Amén.
para que todo lo que pidieres Gloria a Dios. al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Señor, necesito un trabajo. Mira, hace unos días, uno de los hijos de Jessica no encontraba trabajo. Y no encontraba. Y le dije, hermana, vamos a pedirle a Dios un trabajo de lunes a viernes para que su hijo pueda estar en la casa de Dios. Hermano, ¿qué crees? Lo contrató una empresa donde trabaja de lunes a viernes. Ya la decisión la tiene que tomar él, si tiene en cuenta a Dios o no. Amén. Amén. Hermano, ¿para qué te eligió Dios? Para que des fruto. ¿A qué se refiere? Para que manifiestes el carácter de Cristo Jesús en tu casa, en tu calle, en tu colonia, en tu iglesia, en el trabajo donde trabajas. Tienes que dar fruto. Aleluya. Y para que cuando pidas algo, Dios te pueda contestar. Aleluya. Señor. ¿Quieres que Dios te conteste? Bendito sea, Señor. Hermano, tienes que aprender para qué fuiste enviado aquí como hijo de Dios a la tierra. Amén. Y número 2, fíjate que esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Pues esto que dijo Jesús es lo que tiene que hacer la iglesia. Conocer para qué fuimos enviados aquí. Y que tenemos que hacer la obra de Cristo, hermano. ¿No dice la palabra que lo que Cristo hizo, mayores cosas que estas haríamos nosotros? Milagros, maravillas, sanidades, orar por las gentes y que la gente sea sanada. Amén. Aleluya. 2 cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios en nuestra vida como iglesia. Conocer para qué fuimos enviados, y ya vimos Juan 15:16, para dar fruto. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás dando fruto ahí en tu casa? ¿Estás reflejando el carácter de Cristo en tu casa? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿En el trabajo donde estás? ¿Todos saben que eres cristiano o cristiana? Testimonio. Y que hagamos su obra. ¿Cuál es la obra? Hermano, que todos conozcan que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a utilizar otro versículo bíblico para que aprendamos en cuanto a la voluntad de Dios. Romanos 7:22. Fíjate lo que externaba el apóstol Pablo. Porque según el hombre interior, dentro, me deleito en la ley de ¿quién? Dios, ¿Qué dijo el rey David? el hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Según el hombre interior, en mí, en ti, me deleito en la ley de Dios. A ver, ¿está la ley de Dios en tu corazón? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios día a día? Cuando Dios te prueba en la economía, cuando Dios te prueba en la enfermedad, cuando Dios te prueba, ¿en qué áreas, hermano? ¿Estás haciendo su voluntad? Jesús hizo la voluntad. Hermano, fíjate, estamos hablando de deleites. Dice el apóstol Pablo, me deleito en la ley de Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Mira, ¿qué dice? El hacer la voluntad de Dios debe ser un deleite. Estamos viendo ahora la diapositiva. El hacer la voluntad de Dios debe ser un deleite. Debe ser un gran placer, satisfacción y felicidad. Gloria a Dios. Hermano, yo me acuerdo que cuando
me quedé 2 meses sin trabajo, le dije, hágase tu voluntad y no la mía. Yo tenía este título, tengo mi título, hermano, ¿verdad? Y yo le dije a Dios, ¿quieres que lo use para que busque trabajo? ¿O qué hago, Señor? Hermano, la iglesia debe encontrar un deleite en hacer la voluntad de Dios. Debe ser un gran placer, una satisfacción, hermano, y felicidad. A ver, ¿cuántos cristianos felices hay en la congregación? Aleluya. Aleluya, Señor. ¿Sabes cómo es ser un cristiano feliz? El que hace la voluntad de Dios. En el Salmo 1 y versículo 2, la palabra deleite quiere decir chapets. ¿Y sabes qué quiere decir en el Salmo 1:2? Algo muy valioso. Vamos a ver qué dice el Salmo 1:2. Acuérdate que para eso están los pasajes bíblicos, para que los abras, los busques, los leas, los medites y veas cuál es la voluntad de Dios. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí la palabra delicia en el Salmo 1:2 es el vocablo chapets, que quiere decir, en la ley de Jehová está algo muy valioso. Aquí la palabra delicia quiere decir algo muy valioso. Tú puedes encontrar en la Biblia que la palabra deleite tiene diferentes significados según lo que Dios quería enseñar. Fíjate cómo dice el 1:2 de Salmo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir? En su ley está algo muy valioso que encontró. Y en el Salmo 37:4, vamos a ver qué dice el Salmo 37:4, busca tu Biblia, mueve tu Biblia. Hermano, acuérdate que cuando estamos en enseñanza tienes que tener pluma, lápiz, escribiendo, anotando, hermano, porque estamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Salmo 37 y versículo número 4, amada iglesia, dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero Dios quiere que aprendas a deleitarte. Vamos a ver en la diapositiva qué quiere decir deleite. Aquí en el Salmo 37:4 es anaj. ¿Ya te fijaste que ya cambió el vocablo? ¿Y qué es anaj? Ser suave y flexible. Alguien que tiene deleite, un cristiano que tiene deleite en la ley de Dios, ¿sabes cómo se hace? Suave, tierno, flexible. Fíjate cómo la palabra deleite va cambiando según la expresión de lo que la Biblia te quiere enseñar. ¿Te das cuenta que la palabra deleite se usa en los 2 salmos? Pero en el 1:2 es chapets, es algo muy valioso. Y en el 37:4 es anaj. Y también es deleite, pero aquí tiene que ver con ser suave. Deleítate, sé suave con Dios. Sé flexible a la voluntad de Dios. Aprende a hacer la voluntad de Dios. Es un deleite. Gloria a Dios. Es un deleite. Siguiente diapositiva. Ve esta imagen. ¿Qué te enseña esta imagen? Un hombre. ¿Y qué dice? Deleítate en Dios. Cuando tú te estás deleitando en Dios, estás dejando que la palabra de Dios te guíe El Señor. en todas las decisiones que tienes que tomar. Sí. Mira, viene una enfermedad y le dices, Dios, ¿qué hago? Pide la guía del Señor. Viene un problema económico, Señor, ¿qué hago? Busca la guía de la palabra.
Aleluya. Dios te va a guiar. Eso es deleite. El deleite en Dios habla de que tú vas a dejarte guiar por su palabra. Amén. Aleluya. Siguiente diapositiva. Deleitarse en el Señor, fíjate bien, y en su palabra significa, vamos a la siguiente diapositiva, valorar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios en tu vida? Sí. ¿Cuántas veces para tomar una decisión usas la palabra de Dios o lo que dice tu mamá o tu papá o tu amigo? ¿Qué valor tiene en tu vida la palabra de Dios? Eso es deleitarse, cuando tú le das el valor correcto. Deleitarse en el Señor y en su palabra significa valorar la palabra de Dios y tener un corazón y una mente flexibles para vivir la palabra. A veces me encuentro con hermanos que me dan cada argumento que yo digo, eso no dice la palabra. Porque están usando sus argumentos. ¿Qué argumentos usas tú? ¿Los de Dios o los tuyos? Deleitarse significa valorar la palabra de Dios y tener un corazón y una mente flexibles para vivirla. Amén. ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a vivir y practicar lo que dice la palabra? Amén. Aleluya. Te voy a poner un ejemplo. Un día, en otro lugar donde yo vivía, tenía un vecino bien arrogante, bien soberbio. Ay, y hacía cada cosa. ¿Y qué crees? Se queda sin trabajo. Y yo oía como todos los vecinos decían, qué bueno que se quedó sin trabajo. A ver, que nos pida ayuda, a ver si así se le quita lo arrogante y todo. ¿Y qué crees? Un día se enferma su esposa de gravedad y salió a la calle para ver quién lo auxiliaba para llevarla al hospital y nadie la ayudó. Esa vez yo no estaba, porque estaba yo en la iglesia. Entonces llego y me dice, ¿qué crees? Me pasó esto. Y dije, Dios, perdóname, no estaba yo en mi casa. Si no, yo te hubiera ayudado. No tengo carro, pero bueno, hubiéramos conseguido un taxi. Y entonces, hermano, sin trabajo, sin dinero. Imagínatelo a este hombre. Arrogante, soberbio. Y Dios me dijo, arma una despensa grande y se la llevas a tu vecino. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías, iglesia? ¿La voluntad de Dios o tu voluntad? Hermano, fue un agrado empezar a juntar despensa. Hermano, empecé a meterle. No creas que le traje una bolsita al hermano. Fue una bolsotota, hermano, grande, donde le metí todo tipo de cosas que él podía necesitar porque se había quedado sin trabajo. Le fui a tocar. Era tan soberbio que solamente lo saludé y le dije, hola, ¿cómo estás? Vengo a saludarte. Mira, vengo a traerte esta despensa. Dios me dijo que te la trajera. Hermano, ¿qué haces tú? ¿La voluntad de Dios o tu voluntad? Deleitarse significa dar gran gozo o placer a el corazón de Dios. Ser altamente satisfecho, hermano, sabes que cuando tú haces la voluntad de Dios te vas a sentir tan feliz El Señor.
que te vas a regocijar. Aleluya. Aleluya. Mira, hace unas semanas tuvimos que regresar a esa casa para ver la casa. ¿Y cómo crees que recibió la esposa a mi esposa? En cuanto la vio, hermano, casi corrió y la abrazó, y, hermano, y le dio un beso y le dijo, Lolita, ¿no sabes? Gloria a Dios. No sabes, hermano, más de 20 años. Gloria al Señor. Porque son los años que tenemos como iglesia. Gloria al Señor. Y llegó otro vecino, hermano, y me dijo, hola, maestro, ¿cómo está? Hermano, ahí con tus vecinos tú haces la voluntad de Dios. Fíjate que estamos hablando de deleitarse en hacer la voluntad de Dios, porque la ley de Dios debe estar en tu corazón, la palabra de Dios debe estar en tu corazón, el conjunto de mandamientos debe estar en tu corazón, y que cuando viene el momento tú pongas en práctica lo que Dios, porque eso es hacer la voluntad de Él. ¿Le das la gloria a Dios? Aleluya. Hermano, yo te invito a que pongas en práctica. No puedes tener problemas con los vecinos. Déjame decirte que eres luz, hermano, en medio de la oscuridad. Amén, Señor. Aleluya. Cuidado con que digas, pues ese vecino le está yendo mal para que se le quite. No, hermano. Para eso te puso Dios ahí, con un propósito. Para que hagas la voluntad. Siguiente diapositiva. Mira lo que dice el Salmo 37:31. Siguiente diapositiva. ¿Qué te dice? La ley de su Dios está en su corazón. En nuestro corazón como iglesia. Por tanto, fíjate cómo dice la final de este texto. Sus pies no resbalarán. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Cuando un hijo de Dios, un creyente, un cristiano está viviendo y practicando la voluntad de Dios, la ley de Dios, hermano, sus pies no van a resbalar, Sí, Señor. Gloria a tu Dios. nombre. no van a titubear. Mira la siguiente imagen. Se ven unos pies caminando y se ven dos flechas. Cuando un cristiano está en la ley de Dios, ¿cuál crees que va a ser su camino? Firme, hacia adelante, sin desvíos. Sabe lo que debe hacer porque la ley de Dios está en su corazón. Aleluya. Iglesia, Gloria a Cristo. Dios está buscando de ti que hagas su voluntad. El Señor. Para eso te está pasando por un desierto. Para afligirte. Para probarte. Gloria a Dios. Para saber lo que hay en tu corazón. Para saber si habías de guardar o no los mandamientos de Él. ¿Cómo es tu caminar? ¿Firme? ¿Sin titubeos? ¿No te desvías ni a derecha ni a izquierda? ¿Sabes que el camino es al frente? ¿Donde está Cristo? Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la invitación de Dios? Deleítate en Dios y en su... Su palabra. ¿Sabes cómo se traduce todo esto? Haz la voluntad de Dios en todo tiempo y vas a mirar lo que Dios va a traer sobre tu vida. El Señor. Hermano, cuando tú te deleitas, cuando eres flexible a la voluntad de Dios, cuando eres dócil, cuando eres suave a su voluntad, hermano, sabes lo que Dios va a hacer en tu casa, en tu familia, en tus vecinos. Él va a encargarse de todo. Aleluya. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Hermano, esto es lo que quiere Dios de su pueblo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Te hago una pregunta. ¿Está Dios en tu agenda? ¿Está Dios en tu diario vivir? ¿Tomas en cuenta a Dios en todo lo que haces?
Cuando tienes un problema económico, ¿haces la voluntad de Dios o haces la tuya? Estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Cuando estás en un tiempo de enfermedad, ¿estás haciendo la voluntad de Dios o la tuya? Hermanos, Gloria al Señor. ¿está Dios en tu agenda? Gloria a ti, Señor. ¿Es Dios parte de tu vida? Mira, ahí te pongo del lado derecho, tu diario vivir. ¿Está Dios en tu casa? ¿En tu familia? ¿En tu negocio? ¿En tu trabajo? ¿En las reuniones que haces en tu casa? Gloria a Dios. Hermano, hasta para hacer una reunión en tu casa, tienes que hacer la voluntad de Dios. Alguien diría, esto es exageración. No. Cuando la ley de Dios está en tu corazón, buscas agradar a Dios en todo. ¿Ya te fijaste que en la imagen dice, está Dios en tu agenda? Y viene un texto, Colosenses 3:17. ¿Y qué dice Colosenses 3:17? Ahí viene con azul, pero te voy a invitar a que lo busquemos en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 17. Hermano, ¿qué está buscando Dios de su iglesia en este tiempo? Que la iglesia haga su voluntad, la voluntad de Dios, no la nuestra. Aleluya. ¿Por qué? Porque quiere bendecirnos. Aleluya. Colosenses capítulo 3 y versículo número 17. Y así dice la escritura. Pongamos mucha atención. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Haciendo su voluntad. Amén, Señor. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, Señor. Por eso yo te pongo acá al lado, hermano. ¿En tu agenda está Dios? ¿En esa reunión que vas a tener en tu casa está Dios? ¿Lo estás tomando en cuenta? ¿Le estás pidiendo cuál es su parecer? ¿Cuál es su voluntad? Gloria a Dios. Amén. ¿En tu trabajo? Amén, Señor. ¿En tu negocio? ¿En tu casa? ¿En tu familia? ¿Está Dios en tu agenda? ¿De qué está hablando el Señor? Acuérdate, ¿para qué nos llamó? Para dar fruto. Amén. Aleluya. Para que todo lo que pidiéramos, el Señor pueda responder. Amén. ¡Qué bendición, hermanos! Es tener la palabra de Dios. Siguiente diapositiva. Aquí está otra vez el texto. Te lo vuelvo a poner. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ay, ¿por qué todo en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el Señor, el dueño, el Salvador. Jesús es el todo de nuestra vida. Aleluya, aleluya. He escuchado a varones como le dicen a sus esposas, ay, tú, todo Dios, hermano. Pues entonces, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios te ayude a entender lo que te está enseñando en esta noche la palabra. Siguiente diapositiva. Seguimos hablando de la voluntad de Dios. ¿Sabes qué hace la voluntad de Dios, hermano? Siempre buscar, el hacer y permanecer en su voluntad. Eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Aleluya. Hermano, siempre hay que buscar el hacer y permanecer en su voluntad. Esto es lo que hacía el rey David, esto es lo que hacía Jesús. Mira, hoy cuando estaba preparando todo esto, el Señor me trajo a la memoria la vida de Noé. ¿Qué tiempo estaba viviendo Noé? ¿Cómo estaba la tierra en los días de Noé? Había pecado, hermano. Sí. Bebiendo,
casándose, emborrachándose, lujurias, violencia. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Quiero que construyas un arca, para que en esa arca te salves tú y toda tu casa. Está en Génesis, hermano, capítulo 6. Y hermano, ¿qué fue lo que hizo Noé? Obedeció. ¿Sabes cuántos años se tardó en hacer el arca? 100 años. Gloria a Dios. Tal vez un poco más, no sabemos exactamente, pero fueron 100 años. Hermano, todos esos 100 años construyendo el arca, Noé siempre estuvo en la voluntad de Dios. ¿Qué significa el arca? Cristo. Amén, Señor. Aleluya. Hermano, puede pasar un sexenio, puede pasar otro, un presidente, otro, pero la iglesia de Jesucristo tiene que estar haciendo su voluntad, la voluntad de Dios en todo momento. Sí, así es. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Hermano, para eso nos llamó Dios. Sí, Señor. Para que como iglesia se haga su voluntad aquí en la tierra. Aleluya. Sabes que cuando oramos estamos, hermano, implantando la voluntad de Dios en la tierra, en mi casa, en mi familia. Sí, Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después, ¿qué sigue? Venga a nosotros. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu Voluntad. ¿dónde? Como en el cielo. Como en el cielo, así también ¿dónde? Tierra. Donde tú vives. Gloria a Dios. Hermano, ¿estás haciendo la voluntad de Dios con tu sueldo? ¿Con lo que ganas en tu negocio? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios con lo que recibes? Gloria a ti, Señor. Dios dio la orden a Egipto para que tú tuvieras. Aleluya. Amén, amén. Sí, hermano. Hoy meditaba yo en algo. Ay, y me pongo a pensar, hermano, ¿qué pasaría si Dios le quitara a la gente que tiene mucho dinero así, en un abrir y cerrar de ojos, le quitara todo? ¿Qué haría la gente? Se muere. ¿Qué hace un cristiano? Cuando tiene y cuando no tiene. ¿Eres hijo de Dios? Aleluya. ¿Qué haces con el sueldo que Dios te da? ¿Estás cumpliendo sus mandamientos? ¿Estás haciendo su voluntad? Dice que todo lo que hagas en este día, cada día que vivas, Cada día. Sí, Señor. sea para la gloria de Dios. Aleluya. Señor. Amén. Eso es que Dios sea agradado de que tú, como iglesia, estás haciendo su voluntad. Amén, Señor. Aleluya. Amén, iglesia. Amén, Señor. Amén. Quiero dejarte una tarea. Siguiente diapositiva. Voy a tomar tiempo para que tú anotes todas estas instrucciones. Anota, por favor. Tienes una tarea. Vas a meditar en la palabra de Dios. Mira, si tú escribes rápido y me la mandas, entonces no meditaste. Primero vas a meditar. Meditar, hermano, quiere decir que vas a escuchar la voz de Dios. ¿Sí, hermano? Entonces la tarea es meditar y transcribir. Todos estos pasajes tienen que ver con la voluntad de Dios. Marcos 3:35. Y te pongo entre paréntesis, te va a hablar de la familia. ¿Sabes qué decía Jesús? ¿Quién era su familia? ¿Qué hacen?
los que hacen la voluntad de Dios. A veces le damos un lugar tan preponderante a nuestra familia y nuestra familia no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas, Dios? Te voy a poner nada más un ejemplo para que veas cómo se medita. Marcos 3:35. Lo vamos a buscar para que veas que vamos a meditar. Marcos 3:35. Dice aquí la palabra: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús estaba en un lugar predicando el evangelio. Y sabes que al Señor Jesús, su familia, pensaban que estaba loquito, sus hermanos no creían en él, y entonces le dijeron: ay, tu hermano Jesús está en tal lugar predicando, ya sabes, está haciendo de las suyas. Fíjate qué información le daban. Y entonces corre la familia, dice: vamos a ver dónde está. Y entonces, fíjate bien, vamos a ver desde el 31, tienes que aprender a mirar los contextos. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Estamos en Marcos 3, 31 al 35. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Imagínate la escena. Oye, Señor Jesús, deja de predicar porque te están buscando allá afuera tu familia. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quién es tu familia, iglesia? De acuerdo a la Biblia, ¿quién es tu familia? ¿Tú conoces a las familias Muégano? Yo conozco a muchas familias Muégano. ¿Sabes qué hacen las familias Muégano? Si uno pega, todos pegan. Si uno ofende, todos ofenden. Si uno grita, todos griten. Esas son las familias Muégano. Pero la familia de Dios, ¿cómo se conforma? Con los que hacen la voluntad de Dios. Y no está diciendo que odies a tus hermanos en la sangre. No, eso no dice la Biblia. Pero a veces le das a tu familia un lugar tan preponderante, pero yo no sé si tu familia en la sangre está haciendo la voluntad de Dios. Eso tú lo puedes contestar. ¿Quién es tu familia? Jesús les enseñó una gran lección y les dijo: mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Hermano, que cuando leas la Biblia puedas meditar lo que Dios quiere de ti. Amén. Ven, Señor. Juan 7:17 te va a hablar de la doctrina. Romanos 12:2 te va a hablar acerca de este siglo. Y te va a decir cómo te debes comportar. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5, te va a hablar de la generosidad al ofrendar. Por eso te estoy poniendo el contexto. Del 1 al 5. Efesios 6:6 te va a hablar del siervo que hace la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 te va a hablar de cuál es la voluntad de Dios, la santificación. Primera de Tesalonicenses 5:18 te va a hablar que tenemos que aprender a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ven, Señor. Hebreos 10:36 te va a hablar sobre la paciencia, porque dice que cuando tú aprendes paciencia, aprendes a que las promesas se pueden heredar. Gloria a Dios. Ajá.
Acuérdate para qué nos trae en el desierto. Para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en el corazón, para saber, hermano, hermana, iglesia, de qué estás viviendo. Y Dios quiere que aprendamos a vivir de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:15 habla de la voluntad de Dios y es hacer el bien. Amén. Primera de Pedro 3:17, la Biblia habla que aprendas a padecer, dice que padezcáis. Pero cuidado, que tú padezcas porque estás haciendo el bien, no porque eres metiche, no porque eres flojo, no porque eres, uy, cuántos calificativos puedo decir. La Biblia te va a ayudar a que entiendas cuál es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2 dice que, hermano, no podemos vivir el tiempo que resta en la carne, sino que tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17 habla que el que permanece en la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. Hermano, ¿cuántas citas bíblicas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No me las mandes hoy. No me las mandes mañana. Tómate tu tiempo para meditar. Las vas a transcribir y vas a meditar en cuanto a la voluntad de Dios, qué quiere Dios para tu vida. Es más, yo te lo diría, te puedo dejar la tarea y que me la mandes, pero sí te voy a pedir algo. Hermano, que lo que escribas, lo vivas. Porque esa es la voluntad de Dios. Que lo que estás meditando, lo vivas. Porque esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Hermano, ¿hay una tarea? Hay mucho que seguir aprendiendo. A ver, ¿Dios está en tu agenda? ¿Cuándo? ¿Cuando tenemos problemas? ¿O todos los días? Eso tú se lo puedes decir a Dios. Aleluya. Vamos a cantar un canto y con este canto nos despedimos, hermano. ¿Sí? El martes cantamos algo que dice: cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir. ¿Dónde, hermano? Solo en tu voluntad. Y luego le decimos: Jesús, eres mi buen pastor. Hermano, Señor. no hay como estar en la voluntad de Dios. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios aprende a estar en la voluntad de Dios, su vida va a ser dichosa, feliz, radiante. Así trabaja Cristo en los que hacen su voluntad. Toma la palabra, practícala, medítala, vívela. Vamos a cantar. Aleluya. Dile al Señor Jesús: cerca de ti yo quiero estar. ¿Para qué, iglesia? Para escuchar tu voz ¿Qué más? y aprender de ti. Dile: Quiero ser un reflejo de tu amor. dile, Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
los evangelios dice que cuando Él venga nos halle haciendo así. ¿A qué se refiere? Nos halle haciendo su voluntad. Amén, Señor. Hermano, que cuando Cristo venga, que cuando sea el rapto, te halle haciendo su voluntad. Lo más seguro es que te vas a ir. Dios. Porque si Él viene y no te halla haciendo su voluntad, híjole, puede que te quedes a la gran tribulación. Eso no depende de Cristo, eso depende de ti. Por eso la Biblia nos enseña que debemos meditar, iglesia, para que al meditar podamos vivir y practicar lo que está escrito. Señor. No corras en escribir los textos, medítalos, vívelos, practícalos. Que cuando Cristo venga por su iglesia te halle haciendo así. Te halle velando y te halle haciendo su voluntad. Aleluya. Padre, en esta hora te damos gracias como iglesia, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. En esta hora te pedimos que como iglesia nos des sabiduría, nos des gracia, nos des entendimiento, nos des el poder que ya tenemos para siempre estar haciendo tu voluntad en todo tiempo, Señor. Que tengamos una sola mente, que es la mente de Cristo, Señor. Y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para tu gloria, Señor. Si algo que vamos a hacer no te va a glorificar, entonces tomemos la decisión de no hacerlo, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos a toda verdad. Te lo pedimos. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor Jesús, que cuando tú vengas nos halles velando, nos halles haciendo tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amada iglesia, prepárate, porque ya Cristo viene. Cada día que vivas, tienes que estar buscando hacer la voluntad de Dios. Así te halle el Señor. Muchas bendiciones. Nos vemos el domingo temprano en la casa de Dios. Dios te bendiga.